¿Cómo están, queridos alumnos? Buenos días. Les saluda su Miss Noelia. Bienvenidos a la clase virtual del curso de razonamiento verbal. ¿Sí? Vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy bonito. Vamos a conocer las ideas principales de un texto y cuál es el tema del texto. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los pasos para poder conocer las ideas principales de un texto. ¿Sí? Iniciamos. Muy bien, chicos, ¿están preparados? Vamos a observar y leer este pequeño afiche que tengo para ustedes a continuación. Si podemos observar, tenemos a un pequeño mundo. El mundo está con su lápiz y dice, el calentamiento global. Él nos está hablando del calentamiento global. Dice, el calentamiento global es el incremento de la temperatura en la Tierra. Los científicos se han encargado de realizar mediciones durante muchísimos años y han podido identificar estos cambios. Entre los efectos más importantes de este fenómeno se encuentra el derretimiento del hielo glaciar, que ocasiona que el mar crezca y se inunde las costas, ¿verdad? Porque al derretirse todo ese hielo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber catástrofes, fenómenos, van a haber una serie de cosas que van a suceder, ¿sí? Por el calentamiento global, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos dice este pequeño mundito, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos observar en este pequeño afiche, chicos? A ver. Que hay palabras resaltadas de color verde, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué se trata el texto que acabamos de leer? Del calentamiento global, ¿verdad? ¿Y dónde podemos observarlo? En el título, ¿verdad? En el título nos habla del todo el contenido de este tema, ¿sí? ¿Ustedes saben qué representan estas partes que están resaltadas de color verde? ¿Saben qué representan? ¿Por qué estará resaltada? Está resaltada porque son las ideas principales del texto. ¿De qué nos está hablando este texto? Bien, entonces el calentamiento global nos está hablando del incremento de la temperatura en la Tierra y el derretimiento del hielo glaciar. ¿De acuerdo? Bien. De esta manera hemos podido nosotros conocer un poquito de las ideas principales de este texto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuáles son estos pasos que yo debo de seguir para poder conocer cómo sacar las ideas principales de mi texto. ¿Les parece, chicos? Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Dice, ahora lee el siguiente texto y fíjate en las partes resaltadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos una parte resaltada de color amarillo y la otra resaltada de color celeste, ¿verdad? Vamos a leer el texto, ¿de acuerdo? Salvemos nuestro planeta, dice el título. Hoy en día los niños pueden ayudar a salvar el planeta, la Tierra de la contaminación y reducir los desechos que producimos los seres humanos. Hay dos acciones útiles para poder realizar para hacer un bien a nuestro planeta. Una de ellas es ayudar a los adultos en casa, juntando y organizando los residuos reciclables y encargándonos de sacarlos a la calle para que los recojan los recicladores. También estamos ayudando a que ellos puedan tener también un trabajo, ¿verdad? Ellos hacen esta labor muy importante para nuestro planeta, los recicladores. Reciclan todos los materiales como los plásticos, los papeles, se recicla, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Que durante el día abramos las persianas y las cortinas y aprovechemos la luz natural del sol en vez de la artificial, ¿verdad? Es decir, aprovechemos la lucecita del día que entra en nuestra casita. Juntos salvaremos el planeta, nos dice el niño, muy entusiasmado y muy feliz él, nos dice, juntos salvaremos al planeta, ¿verdad? Bien, entonces, él nos está dando un mensaje muy interesante, ¿verdad, chicos? Bien. ¿Qué nos dirán las palabras resaltadas de color amarillo? ¿Por qué estarán resaltadas? ¿Qué indican?
¿Qué indican el título del texto y la frase resaltada en amarillo? ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que salvemos a nuestro planeta. Nos habla del planeta global, ¿verdad? Que salvar la Tierra, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ya más o menos viendo estas dos frases que están resaltadas de amarillo, sabemos cuál es el contenido de este texto. Sabemos qué información nos quiere dar este texto, ¿verdad? Entonces, lo que está resaltado de color amarillo es el tema del que trata el texto, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿y qué serán las palabras resaltadas que están, o qué ideas mencionan las partes resaltadas de color celeste? Las ideas más importantes del texto. ¿Por qué? Porque estas van a ser las ideas principales, chicos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo un texto de varias, es largo, entonces yo resalto lo principal, que es el tema de color amarillo, ¿sí? ¿Qué me va a decir de qué? Nos va a decir aproximadamente, más o menos, de qué me trata todo este texto, ¿ve? Y lo que está en color celeste son las ideas principales del texto, es decir, de la contaminación y reducir los desechos que producimos los seres humanos. Nos trata de informar esto. ¿Qué más? Aquí está resaltado de color celeste y nos dice juntando y organizando los residuos reciclables, ¿verdad? Y acá dice apagar las luces y los aparatos electrónicos como televisores, videojuegos, cuando no lo estamos usando, ¿sí? Durante el día, que abramos la persiana. Bueno, esta parte de acá está resaltada. ¿Por qué? Porque es una idea principal de un mensaje de qué trata este texto. Entonces, este texto no quiere decir que cuidemos el planeta de la contaminación, de los desechos que nosotros desechamos, ¿sí? Y haciendo algo por nuestro planeta, como reciclando, ¿sí? Reciclando los materiales como los plásticos, los papeles, ¿de acuerdo? Y utilizando menos aparatos electrónicos también. Podemos cuidar a nuestro planeta utilizando la luz del sol. Bien, entonces si yo sabiendo eso ya puedo más o menos explicar de qué se trata el texto, ¿sí? Entonces es importante cuando ustedes tienen un texto subrayar con dos colorcitos su título o el tema principal y las ideas principales de cada párrafo o cada texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos el tema y las ideas principales. Conociendo ya esto, chicos, ahora sí podemos llegar a una conclusión del concepto del tema. ¿Ustedes creen que sí? Pues sí, podemos llegar a la siguiente definición. El tema es el asunto general del que trata un texto. Generalmente el título indica cuál es el tema. Las imágenes también ayudan a descubrirlo, porque si tú colocas imágenes relacionadas a tu tema, vas a ver más o menos de qué se trata todo el contenido de tu información. ¿De acuerdo? ¿Qué le parece si ahora practicamos un poquito? Bien, ahora sí, conociendo ya el concepto de las ideas principales y del tema, vamos a practicar un poquito, ¿sí? Practicamos. Empezamos. Las ideas principales son las ideas más importantes que se presentan en un párrafo de un texto. En cada párrafo hay una oración que presenta la idea principal. Estas ideas no dependen de otras, pero sin embargo, si tú quitas esta idea principal, el texto no se va a entender, ¿de acuerdo? Entonces, estas ideas principales son muy importantes en cada texto. Recuerda que cada párrafo consta de 4 o 5 líneas, un párrafo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a saber cuál es la intención o la información de este pequeño párrafo gracias a la idea principal que nosotros vamos a subrayar en ese pequeño texto. Bien, sin más preámbulos, vamos a practicar este párrafo. Dice, aplica lo aprendido. Lee en estos textos, luego menciona el tema de cada uno de ellos. Acá, por ejemplo, chicos, tenemos 2 párrafos. ¿Ve? Acá hay 2 párrafos. Dice, la Tierra tiene una estructura similar a la de una cebolla. Está formada por una serie de capas, así como la cebolla tiene varias capas superpuestas. La capa externa es conocida como la corteza terrestre. Debajo de la capa
existe otra capa que recibe el nombre de manto. Debajo de la corteza y del manto está el núcleo, así como ven en esta imagen, por ejemplo. ¿Sí? Cuando ustedes hagan la cebolla, al medio tienen varias capas la cebolla, ¿verdad? Y al medio tiene una capa, una cebolla blanquita, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos considerarlo eso como el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se tratará este pequeño párrafo? ¿Cuál será la idea principal? Vamos a conocer cuál es el tema, porque aquí, por ejemplo, en este párrafo no tenemos el título, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que nosotros descubrir cuál es el título de este párrafo. No nos pide las ideas principales, sino el título, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver acá. El título sería Estructura de la Tierra, ¿sí? La estructura de la Tierra. Entonces, la idea principal sería... podría ser la capa externa. La corteza. La corteza, existe una capa que recibe el nombre de manto, ¿no? Podríamos hablar de eso también, y estamos hablando de la corteza terrestre, ¿de acuerdo? Ahora vamos a descubrir cuál es el tema del siguiente párrafo. Dice, algunos peces han desarrollado curiosos sistemas de defensa. Por ejemplo, el pez globo. Ustedes conocen, chicos, el pez globo, que cambia de forma cuando se siente en peligro y se hace más grande para asustar a sus enemigos, ¿verdad? Cuando se siente amenazado, con miedo, ¿no? Entonces, lo que hace ese pececito se infla como un globito. Otros peces disimulan su apariencia para pasar desapercibidos, como el pez roca, por ejemplo. Es un pez que tú lo puedes ver ahí como una roquita, sí, igual a una roca, pero es un pez que se confunde con las rocas, con las piedras del fondo del mar, ¿de acuerdo? ¿Quieren saber cuál es el tema de este párrafo? Si nos habla del pez, tenemos por ejemplo acá, mire, nos habla de los curiosos sistemas de defensa, dice, ¿verdad? Nos habla del pez globo. Acá tenemos una imagen de ayuda para poder referente al tema, que es un pez globo. ¿Quieren saber de qué se trata el tema? Dice, sistema de defensa de los peces, ¿verdad? Como por ejemplo nos habla del pez globo, del pez roca y de diferentes peces que pasan desapercibidos, ¿no? Para poder protegerse de las amenazas, ¿verdad? Entonces nos habla del sistema de defensa de los peces. Muy bien. Ahora, así vamos a poder conocer el tema, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente actividad. El número 2 dice, copia en tu cuaderno los siguientes textos y subraya las ideas principales. Ten en cuenta que estas pueden aparecer al inicio o al final de cada párrafo. Bien. Acá, a diferencia de la primera actividad, en esta segunda, sí tenemos los temas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿acá qué nos pide? Acá nos pide subrayar las ideas principales del texto. Por ejemplo, vamos a leer este pequeño párrafo de 4 líneas. Los seres vivos, dice, los seres vivos como tema. Los seres vivos se pueden clasificar según... Ya, ahora sí. Los seres vivos. Los seres vivos se pueden clasificar según el lugar en el que viven. Así, tenemos a los animales acuáticos, a los animales terrestres. Estos últimos pueden desarrollarse dentro del suelo o sobre los animales que vuelan. También se consideran terrestres. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿de qué nos estará hablando? ¿Cuál será la idea principal de este pequeño párrafo? ¿Cuáles creen? La idea principal de este párrafo sería entonces, tal vez será la primera parte porque dice, los seres vivos pueden clasificar según el lugar en el que viven, ¿verdad? Entonces, vamos a descubrirlo. 1, 2, 3. Sí, exacto.
Así tenemos los animales acuáticos, pero esta es la idea principal de este párrafo. Vamos al segundo párrafo. ¿De acuerdo? Al segundo párrafo que nos dice... A ver. Ya, acá ya lo descubrimos, el segundo párrafo. La electricidad. Al enchufar algunos aparatos a la electricidad hace que estos funcionen. En el caso de las licuadoras, los ventiladores y los televisores, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles creen que serían las ideas principales de la electricidad? Ya lo vieron, creo, ¿verdad? Al enchufar algunos aparatos, la electricidad hace que estos funcionen, ¿sí? Entonces, la primera parte sería la idea principal. Vamos a descubrirlo a continuación. A ver, aquí está. Vamos a sacarlo acá. Listo, sí. Hasta aquí. Muy bien. Ahora, el otro párrafo dice: otros aparatos, en cambio, transforman la electricidad en su interior y proporcionan calor. Las cocinas eléctricas, las estufas son algunos ejemplos de artefactos en los que la electricidad se transforma en calor. Entonces, ¿cuál sería la idea principal acá? ¿Cuál? Otros aparatos, ¿verdad? La primera parte también, muy bien, chicos. Entonces, si nos están hablando de que los aparatos se transforman la electricidad. Entonces, vamos a descubrirlo. Aquí está, vamos a descubrirlo. Aquí está, vamos a descubrirlo. Aquí está. Y vamos a descubrirlo. Aquí está. Muy bien, chicos. Listo. Aquí está. Entonces, así hemos practicado un poquito de esta actividad, ¿de acuerdo? Ahora ustedes lo que tienen que hacer es, tienen su ficha de aplicación que les he enviado para que puedan practicar las ideas principales del texto y el tema. Si gustan ustedes para practicar un poquito más, lo que pueden hacer es copiar esta parte de acá, solamente el concepto de las ideas principales de un texto, ¿de acuerdo? Entonces, como tarea, para que ustedes puedan hacerlo en casita, lo único que tienen que hacer es copiar el concepto de las ideas principales de un texto, ¿de acuerdo? Y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Ah, chicos, les envié también un PDF de una actividad digital, ¿sí? De su libro digital, para que ustedes puedan practicar un poquito más. En caso algunos alumnos me dicen, Miss, quiero practicar un poquito más, de acuerdo, les he enviado un PDF para que puedan practicarlo. No es obligatorio eso presentarlo, ¿sí? No es necesario que ustedes lo impriman, lo pueden desarrollar si gustan ahí, lo copian, o si gusta lo que quieren que les envíe en Word, se los envío en Word, ¿de acuerdo? Para que lo puedan ustedes mismos desarrollar. Cuídense mucho, nos vemos hasta mañana.